Habíamos quedado en el versículo 10, el capítulo 1 del libro de Gálatas, y estábamos hablando acerca del contexto que dio lugar al hecho de que Pablo escribiera esta carta. Y vimos que la ocasión, el motivo por el cual Pablo escribe esta carta es porque está indignado, profundamente indignado, enojado, porque llegó un grupo de judaizantes a una iglesia gentil que él fundó, a la cual le predicó el evangelio de la gracia, donde la salvación es por gracia, no por obras, y para esa salvación es suficiente la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra cubre toda nuestra justificación, nuestra redención, la expiación de nuestros pecados, nuestra reconciliación con Dios, cubre todo lo que una persona necesita para ser salvo sin requerir de obras. Ese es el evangelio que él predicó, el evangelio de la gracia. Y todos los creyentes de las iglesias de Galacia, que son hijos espirituales del apóstol Pablo, se convirtieron al evangelio y recibieron la vida de Dios por este evangelio de la gracia, donde Cristo es el único protagonista de este evangelio y nosotros no hacemos absolutamente nada sino creer en él, y por simplemente haber creído en él recibimos esa gracia que nos salva, que nos limpia, que nos justifica delante de Dios. Pero luego de esta obra de salvación hecha por Dios, por el Espíritu Santo, por el Evangelio, a través del apóstol Pablo, se introducen en estas iglesias un grupo de falsos hermanos, a quienes llamaremos los judaizantes, porque quieren enseñarle a todos los creyentes de Galacia, que son gentiles, que no pertenecen para nada al pueblo judío, que no tienen ninguna obligación de observar las leyes ceremoniales de la Torá, quieren inculcarle a ellos que tienen que circuncidarse y tienen que cumplir algunos ritos de la ley mosaica, anulando así la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es supremamente peligroso para el evangelio, es supremamente peligroso para la iglesia y pone en peligro la salvación, pone en tela de juicio la salvación de aquellos que han creído, ya que la salvación es única y exclusivamente por gracia y se recibe única y exclusivamente por la fe. Si tratamos de añadirle una obra, como por ejemplo tener que circuncidarme, estamos anulando la gracia y estamos demeritando la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el motivo por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta, y ya vimos cómo se presentó, ya vimos cómo estaba asombrado de que tan pronto se habían alejado del evangelio. Ya vimos muchas cosas aparte de eso en nuestra primera clase, y hoy vamos a continuar con una defensa que hace el apóstol Pablo. Estoy retrocediendo, perdón. Con una defensa que hace el apóstol Pablo de su autoridad como apóstol y de la autoridad de su evangelio. Repito, el apóstol Pablo, para poder deshacer el daño que los judaizantes habían hecho a nivel doctrinal en la iglesia de los Gálatas, para el poder deshacer ese daño, tuvo que primero defender su autoridad apostólica y asimismo la autoridad del evangelio que él predicó, a través del cual se convirtieron. Antes de que nosotros vayamos a estudiar la defensa que el apóstol Pablo hace de su autoridad como ministro y de la pureza de su evangelio, antes de que vayamos allá, que eso se encuentra a partir del versículo 11. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 a partir del versículo 11 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo defiende la autoridad de su evangelio y su autoridad apostólica. ¿Por qué lo tiene que defender? Bueno, sencillamente porque cuando los enemigos de la fe
cuando los enemigos del evangelio, cuando los enemigos de la verdad, que andan siempre a la casa de los creyentes y se introducen encubiertamente en medio de las iglesias para corromper el evangelio, cuando ellos comienzan a trabajar la adulteración del evangelio, cuando ellos comienzan a tratar de introducir estas falsas doctrinas en las mentes y en los corazones de los que ya han creído, de los que ya conocen el evangelio, de los que ya son salvos. Una de las estrategias favoritas de estos falsos maestros es socavar la autoridad de aquel que les enseñó la verdad. Repito, una de las estrategias favoritas de los falsos maestros es tratar de socavar, debilitar la autoridad espiritual, ministerial que tienen aquellos que alguna vez sembraron el evangelio verdadero. Entonces, como ellos saben que esta gente creyó en el evangelio de la gracia y que no conocen nada de los rituales de la ley de Moisés, no conocen nada de los rituales del judaísmo, no conocen nada acerca del judaísmo, en lo cual ellos son expertos. Y el apóstol Pablo nada les comunicó acerca de las leyes del judaísmo porque no era absolutamente necesario ni conveniente, ni tiene nada que ver con la salvación de los gentiles, toda aquella cantidad de cosas que tenían que observar los judíos antes de que llegara Cristo. Entonces, como ellos saben que están en un terreno de cosas que esta iglesia no conoce, ellos van a comenzar a entrar en las iglesias para contaminarlas, para destruirlas, para socavar la gracia. Entonces quieren primero debilitar la autoridad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue en Gálatas, no fue en Galacia, en el único lugar donde tuvo que defender su autoridad apostólica. De hecho, muchos de sus escritos, muchas cartas están llenas de una defensa que él hace de su apostolado. Pero antes de que vayamos a la defensa del apóstol Pablo, debido a que están tratando de decir que el apóstol Pablo no tiene suficiente autoridad como la que tienen otros ministros judíos del evangelio. O sea, ellos lo primero que trataron de decir o lo primero que le inculcaron a las congregaciones de Galacia es que el apóstol Pablo carecía de una autoridad suficiente como para predicar ese evangelio y que los que de verdad tenían autoridad eran algún grupo de judíos de cierta reputación, y con estas palabras quizás se estaban refiriendo a los apóstoles judíos que inicialmente comenzaron el ministerio con el Señor Jesucristo, es decir, a los 12 apóstoles, en virtud de que ciertamente ellos vivieron con el Señor Jesucristo y lo conocieron en todo su ministerio terrenal, cosa que no había sucedido con el apóstol Pablo. Entonces, ellos trataron por todos los medios, repito, de socavar esa autoridad, y por eso el apóstol Pablo en el primer capítulo y en el capítulo 2 defiende con total pasión y con unos argumentos bien contundentes la autoridad de su apostolado y la autoridad de su evangelio. Pero antes de que vayamos allá, y yo sé que este es un tema sobre el cual casi siempre que estudiamos a Pablo hay que venir a este tema. Y de pronto, para las personas que ya tienen mucho tiempo estudiando con nosotros en la Piedra Angular, de pronto esto sea un tema trillado, de pronto esto sea un tema un poco cansón, pero hay que ir siempre sobre las mismas verdades que son neurálgicas y que son las que se han tratado de remover. Entonces, para eso, para que entendamos por qué el apóstol Pablo defiende su autoridad, defiende su apostolado, defiende su evangelio, primero nos debemos hacer la pregunta de qué es la autoridad apostólica. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autoridad apostólica o de la autoridad de un apóstol para ser apóstol como tal? No sé cuántos años tengan ustedes que me escuchan, que están conectados en el Evangelio. No sé cuántos años tengan en el Evangelio, pero en lo que concierne a Colombia,
No sé si ustedes eh, tienen más de 20 años en el Evangelio, sobre todo los que tengan más de 20 años en el Evangelio, deben conocer que de un momento para acá, aproximadamente entre 18 y 20 años para acá, comenzó una fiebre de apostolado, una fiebre de apostolado. ¿Y por qué decimos una fiebre? Porque fue algo que comenzó, fue algo que se fue dando como una moda, como una fiebre. La Biblia habla de vientos de doctrinas. ¿Qué son vientos de doctrinas? Son doctrinas que en un momento dado aparecen y que no se originan en los fundamentos de la fe cristiana. En otras palabras, son doctrinas que la iglesia primitiva nunca profesó, nunca compartió y que realmente no aparecen en el Nuevo Testamento como tal. Entonces, de un tiempo para acá, aproximadamente 20 o 18 años, que es muy poquito, si nosotros lo comparamos con los más de 2000 años que tiene el cristianismo puro, eh, eh, a partir de esos 20 años para acá, comenzó una fiebre de apóstoles, una fiebre de apóstoles. Durante esa fiebre de apóstoles, resultó que comenzó un movimiento en el cual pastores que tenían más de 20 o 30 años en el pastorado, empezaron a ser nombrados apóstoles y empezaron a incurrir en unas ceremonias donde la iglesia se reunía y los nombraba apóstoles. Esto no se usaba antes. De hecho, no existía el término ni el cargo apóstol entre nosotros. Existían los evangelistas, existían los misioneros que iban a llevar el evangelio a otros países y a otras naciones donde no se había nunca predicado el evangelio. Existían misioneros, existían también profetas que eran o que son los que tienen el don de profetizar, existían evangelistas, existían maestros, existían pastores, y los pastores estaban tranquilos con ser pastores. Si usted alguna vez ha pertenecido o pertenece o conoce a alguien que se congregue desde hace mucho tiempo en una de estas mega iglesias grandes, donde hubo un momento histórico en el que el pastor presidente, que esa es otra figura humana, el pastor presidente dejó de ser pastor para convertirse en un apóstol por un nombramiento que hace la iglesia, y comenzaron a inculcar en toda la feligresía el concepto de el apóstol y de cómo tenían que llamar a ese que durante muchos años se llamó pastor, pero teníamos que empezar a llamarlo el apóstol. Y así en los concilios más grandes, yo pertenecía al concilio más grande del mundo, yo pertenecía a ese concilio, y en los concilios más grandes se comenzó a contagiar esta fiebre de, podemos llamarla apostolitis, a través de la cual los pastores, porque consideraban que tenían muchos años en el Evangelio y que habían, digamos, a través de otros siervos fundado otras iglesias hijas, entonces eran como que ascendidos al cargo de apóstol, y de allí en adelante había que llamarlos apóstol o mi apóstol, o etcétera, etcétera. Y esa fiebre continúa hasta nuestros días. El personaje clave en este movimiento de disque rescatar la figura del apóstol fue un hombre americano de color llamado Myles Monroe, que es el maestro o el padre, y no podríamos llamarlo padre espiritual, porque entendemos por padre espiritual aquí aquel quien engendra a alguien en los caminos de Jesucristo, aquel que por su evangelización y discipulado engendra almas para Cristo, engendra vida nueva para Cristo. Myles Monroe, que es el padre o el maestro de todo este movimiento apostólico, que tiene como sus máximos exponentes a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a Ana Méndez y a un sinnúmero de personajes que van ahí en la cola, en la fila. Entonces, todos ellos que en su tiempo fueron pastores, todos ellos comenzaron a denominarse apóstoles.
y está implícita la idea que el apóstol es un cargo jerárquico que está por encima del pastor. O sea que esos pastores, por decirlo así, fueron ascendidos al cargo de apóstol. Y el cargo de apóstol es, por así decirlo, la cúspide de la jerarquía en las iglesias apóstatas de nuestros días. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué ese movimiento se da de unos 20, repito, 18 años para acá? Estoy hablando de en Colombia, no sé cuándo aparece ese movimiento en Estados Unidos, no sé, pero aproximadamente 20 años para atrás. Eh, ¿Por qué se da ese movimiento? ¿Por qué ese tratar de adquirir esa autoridad? Muy sencillo, y es que la autoridad apostólica, que eso es algo que con toda seguridad ellos saben y es lo que quieren, eh, no digamos rescatar, sino usurpar. La autoridad apostólica como tal es la autoridad que tiene un apóstol, valga la redundancia, un enviado de decir que viene y que habla directamente de parte del Señor Jesucristo. Eso era lo que era un apóstol en el Nuevo Testamento. Un apóstol era alguien que había sido comisionado no por otro apóstol, no por otro ministro, sino que había sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo en persona. Desde ese punto de vista, los únicos que eran apóstoles fueron los 12 apóstoles a los que el Señor Jesucristo llamó y a los que el Señor Jesucristo comisionó como apóstoles. Aquellos que no solamente se formaron directamente con el Señor Jesucristo, sino que también, como ellos lo dicen en la palabra de Dios, fueron testigos de la resurrección. Este ser testigo de la resurrección era un requisito indispensable para que un hombre pudiese decir que era apóstol. Y el otro requisito indispensable era que su mensaje no fuese aprendido de otro hombre, sino que su mensaje fuese impartido directamente de la persona del Señor Jesucristo a él. Vengan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, y leemos en el versículo 21, 26, cómo están reemplazando a Judas, que cayó de su apostolado, por un apóstol, porque tenían que cubrir o completar, por así decirlo, el grupo de los 12 apóstoles que el Señor Jesús había nombrado. Entonces vamos un momentico a Hechos 1, del 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok. Bueno, el libro de los Hechos registra cómo no todos iban a ser apóstoles. Recuerden que el Señor Jesucristo se apareció en el aposento alto a 120 personas que estaban ahí. Como tal, las 120 personas eran testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, pero las 120 personas no podían ser comisionadas como apóstoles. Ellos hicieron algo que podemos someter a juicio, algo que de pronto en sus fuerzas fue como, como un deseo de cubrir el vacío que había dejado Judas, entre comillas. Pero debemos tener en cuenta, primero que todo, que en ese momento no se había derramado el Espíritu Santo sobre ellos. En ese momento no se había derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ellos hicieron una elección casi que a dedo y luego cuando
eligieron a las dos personas, prácticamente echaron suertes. No hay una evidencia de que Dios se hubiese revelado y hubiese ordenado que hicieran tal cosa. Como tal, no podemos condenar lo que ellos hicieron, porque no existe una desaprobación divina que nos lleve a desaprobar, a condenar lo que ellos hicieron. A mi modo de ver, ellos se precipitaron al escoger ese apóstol, al llenar ese vacío, se precipitaron porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego vamos a mirar que todas las elecciones que hace Dios de personas para diferentes cargos, para diferentes misiones, para diferentes situaciones que Él va a hacer, diferentes obras, todas esas personas Dios las escoge con nombre y apellido, a través del Espíritu Santo, a través de visiones, a través de profetas. O sea, Dios es muy claro y tiene el control de todos los aspectos de su iglesia. A mi parecer, ellos quizás se precipitaron al hacer una elección un poco como que con mecanismos muy humanos. Más sin embargo, eso no es lo que queremos examinar. Lo que queremos examinar es que ellos tenían claro que el concepto de apóstol implicaba que el que fuese apóstol tenía que conocer todas las enseñanzas del Señor Jesucristo y tenía que ser testigo visual, o sea, tenía que ser testigo presencial de la resurrección de Cristo. Que a partir de allí y de ese momento, nadie más que no hubiese visto al Señor Jesucristo resucitado en vivo y en directo podía abrogarse esa autoridad de ser apóstol. Ahora miremos lo que dice Hechos capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, si ustedes se fijan, dicen que las características fundamentales de la iglesia primitiva, es decir, de todos los que estaban en el aposento alto y de todos los nuevos convertidos, la base doctrinal de ellos era única y exclusivamente la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que un apóstol, por ser testigo de la resurrección y por haber recibido la revelación del Evangelio de manera directa de la persona del Señor Jesucristo, es el único que tiene autoridad para enseñar doctrina, es el único que tiene autoridad para decir qué es correcto y qué es incorrecto. La base y el fundamento de la fe cristiana fue la que fue entregada a los apóstoles. Y cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de algo que no continúa, porque el fundamento se echa una sola vez. Cuando se está haciendo un edificio, se echan los fundamentos, pero lo que se continúa ya no es un fundamento, sino que se empieza a edificar sobre el fundamento. De tal manera que así la doctrina cristiana del Evangelio fue echada como fundamento por los apóstoles. Y a partir de allí, todo ha sido revelado. Es decir, todo lo que usted y yo querramos saber acerca de Dios ha sido revelado a través del Señor Jesucristo y explicado y digamos lo que ampliado a través de lo que el mismo Señor Jesucristo le reveló a sus apóstoles. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Al asunto de que un apóstol es el único que tiene autoridad para decir que algo es palabra de Dios o que algo no es palabra de Dios. Un apóstol es el único ser humano que puede decir Dios me reveló. Esa frase que de pronto usamos o escuchamos que usan de una manera tan irresponsable, de una manera tan arbitraria, esa frase de Dios me reveló, es una frase que solamente la podían utilizar los apóstoles, porque solamente ellos habían estado cara a cara con el Señor y solamente ellos tenían esa autoridad.
Esto que estamos diciendo son los fundamentos de la fe cristiana y eso nos los confirma también el mismo apóstol Pablo, lo confirma en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a buscar ese texto, Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, ¿qué está diciendo? Que nosotros como iglesia tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La figura literaria que utiliza es la figura de un edificio. Un edificio tiene solamente un fundamento. Ese fundamento es el que sostiene todos los pisos del edificio para que esos pisos no se caigan. Esa misma figura se aplica a la fe cristiana. La iglesia cristiana es iglesia de Cristo en tanto su fe está fundamentada única y exclusivamente en un solo fundamento. ¿En cuál fundamento? En el fundamento que fue puesto por Cristo. Ese fundamento está conformado por una piedra angular que es la persona del Señor Jesucristo y a su vez el resto del fundamento está constituido por todas las doctrinas que enseñaron única y exclusivamente los apóstoles. A partir de allí, ningún hombre puede enseñar lo que él dice que le fue revelado. ¿Por qué? Porque ahí termina la revelación. La revelación termina con el último de los apóstoles. ¿Por qué entonces reclaman este asunto de la autoridad apostólica? Lo reclaman ¿por qué? Para poder decir, Dios me reveló, Dios me mostró, para poder hablar y decir que hablan de parte de Dios, aunque lo que dicen contradiga sustancialmente lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto sucede con el Papa de la Iglesia Católica. El Papa de la Iglesia Católica asegura, dentro de los dogmas católicos papales, se asegura que todos los escritos del Papa tienen la misma autoridad que las escrituras. Eso es una herejía. En la iglesia cristiana evangélica está sucediendo exactamente lo mismo con la figura del apóstol. El apóstol llega y comienza a predicar lo que a él se le ocurre. Toda la prédica tiene que ver con argumentaciones para sacarle el dinero a los oyentes y en esas argumentaciones dicen que Dios le reveló y que Dios le mostró. ¿Qué están haciendo? Están usurpando una autoridad que le compete solamente a los 12 apóstoles que Dios llamó y al apóstol Pablo, a quien también llamó de la misma manera como él mismo lo va a decir a través de su testimonio y a través de sus escritos. Pero al ellos usurpar esa autoridad, entonces ellos le hacen creer a sus oyentes que todo lo que ellos dicen es palabra de Dios, aunque no está en la Biblia. Y lo que es peor, hacen que la Biblia pierda autoridad porque ellos desprecian la Biblia y desprecian las escrituras porque saben perfectamente que las escrituras contradicen casi que el 100% de todas sus enseñanzas. Eso es lo que se llama autoridad apostólica. Autoridad apostólica es el hecho de que solamente algunos hombres fueron enviados por Dios, solamente a algunos hombres se les reveló el mensaje del evangelio y que todos esos hombres escribieron todo lo que les fue revelado y a partir de allí no hay más hombres que reciban revelación de Dios porque todo está escrito en su palabra. A partir de ahí, lo que existen son los pastores y maestros. ¿Qué hacemos los pastores, los maestros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros fuimos dotados de un don, no de un llamado apostólico, sino de un don. Dios nos dota a maestros y a pastores de un don, de una capacidad para enseñar lo que ya está escrito, enseñar lo que ya está revelado, guiar al pueblo de Dios para que le sea más fácil la comprensión de aquello que está escrito en la palabra, de aquello que no está oculto, aquello que no requiere ni de ningún sueño, ni de ninguna profecía, ni de ninguna revelación especial, sino que está escrita y solamente se requiere un estudio diligente de las escrituras
y la ayuda, porque somos solamente alguien que ayuda. Ayuda en que cada uno de ustedes con su Biblia en mano, como me supongo que deben estar con su Biblia abierta, descubra por sí mismo la verdad. De allí que Jesús no dijo, les enseñarán la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El apóstol Pablo recibió un llamado a ser apóstol. A mi parecer, esto es mío. Voy a abrir paréntesis. Esto es una idea de la profesora Eloísa. Aquí yo no estoy dictando cátedra ni diciendo esto es doctrina. A mi parecer, lo que yo percibo en el libro de Hechos, en ese intento que hicieron por reemplazar a Judas, lo que yo percibo fue que se precipitaron un poco por completar el grupo, porque nada más sabemos del tal Matías que escogieron. Y eso no quiere decir que Matías sea un hombre malo y nada, pero nunca supimos del ministerio apostólico de Matías. Más sin embargo, sí hay un nombramiento divino sobrenatural del apóstol Pablo. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñarnos en estos apartes, la manera como Dios lo llama, lo sobrenatural de su conversión y de su llamamiento, lo que hace que toda persona que examine su vida y que examine su testimonio tenga que bajar la cabeza y decir, evidentemente, el apóstol Pablo es un apóstol de la misma autoridad y con el mismo llamado y el mismo, digamos, el mismo peso que tienen los demás apóstoles. Miremos lo que él escribe en Primera de Corintios 15, antes de ver lo que escribe en Gálatas. Vamos a mirar lo que él escribe en Primera de Corintios 15, donde también está haciendo una defensa acerca de su apostolado. Primera de Corintios 15 y leemos del 7 al 9. Este capítulo habla de la resurrección de Cristo y él comienza hablando acerca de las personas que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, que vieron en persona a Jesús resucitado. No en un sueño, no en una visión, sino en persona. Que Jesús resucitado bajó del cielo y se les presentó cara a cara. Entonces él habla de quiénes fueron esas personas. Primera de Corintios 15, del 7 al 9. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ok, si nosotros observamos con mucho detenimiento lo que el apóstol Pablo está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo, primero hace una lista de todas las personas que fueron testigos oculares de la resurrección. Y luego hace énfasis en que se le apareció a todos los apóstoles y hace división entre el concepto de hermanos que vieron a Jesucristo resucitado, pero que son hermanos, y el concepto de apóstoles, que son enviados y comisionados directamente por Jesús para llevar el Evangelio. Es decir, que aquellos hermanos vieron a Jesús resucitado, pero Jesús nunca los comisionó de manera especial para que fueran apóstoles, es decir, nunca les dio la autoridad apostólica a ellos, pero sí se la dio a los 12, excluyendo a Judas, y el apóstol Pablo dice, y por último a mí, que soy el último. Aparece allí la palabra último. Yo soy el último. Y dice, soy el último de los apóstoles. El apóstol Pablo, al decir estas cosas, guiado por el Espíritu Santo, llevó a la palabra para que nos comunicaran la palabra que con el llamado apostólico del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo había dado por terminada la lista de apóstoles que él había enviado. En otras palabras, el último de los apóstoles, enviado para revelarnos el Evangelio de Jesucristo, o sea, para escribir, para dar la doctrina, para echar las bases, para echar los fundamentos de la fe. El último fue el apóstol Pablo. Y él dice, y por último se me apareció a mí como un abortivo, a mí que soy el más pequeño de los apóstoles. Número 1,
cómo él dice que es el último de los apóstoles, y pueden observarlo ahí. Ese es uno de los textos más importantes en contra de la apostolitis contemporánea de los falsos maestros de nuestros tiempos. El apóstol Pablo dijo que él era el último. Él dijo que él era el más pequeño, el último y el más pequeño. ¿Qué quiere decir con eso? No hay más apóstoles. Después de Pablo no hay más apóstoles. Hay personas enviadas a evangelizar, pero ¿con qué evangelio tienen que evangelizar? Con el evangelio del apóstol Pablo, con el evangelio de los apóstoles, con la revelación de los apóstoles. Nadie puede poner otra revelación y decir que Dios le está revelando nada, porque con el llamado del apóstol Pablo se terminó la lista de los apóstoles. Él es el último. Vamos a 1 Corintios 9 y leemos 1 y 2. Otro momento en que Pablo se defiende como apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ok, entonces el apóstol Pablo está diciendo ahí, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Acaso no he visto con mis propios ojos al Señor Jesucristo? ¿Acaso ustedes, que son las iglesias que yo he fundado, no son el sello de mi apostolado? Eso es lo que dice el apóstol Pablo defendiendo su apostolado. Ahora, vamos a entrar ya en el capítulo 1, versículo 11 de Gálatas, en el versículo 11, donde él comienza a defender la autoridad de su evangelio y de su llamado. Y lo primero que tenemos en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 19, lo primero que tenemos es que él dice que fue el mismo Cristo en persona el que le reveló el evangelio que él está predicando. Gálatas 1, vamos a leer solamente de versículo 11 y 12, Luz Dari, el 11 y el 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, entonces él lo que está diciendo es que nadie le enseñó el evangelio que él predica. No hubo ningún hombre que le explicara qué era lo que él tenía que predicar. Fue el propio Señor Jesucristo. El origen del evangelio que él le predicó a los Gálatas no es humano, sino divino. Es 100% puro, no tiene mezclas, no tiene aditamentos de fariseos, no tiene aditamentos de judaizantes, no tiene mezclas humanas, no tiene los puntos de vista ni las apreciaciones de nadie. Es evangelio puro, recibido directamente de la persona de Jesús. No tiene mezcla alguno. Y esto es supremamente importante porque eso es lo que hace de él un apóstol. Él no es un discípulo de los apóstoles, que eso estaba en otra categoría. Un discípulo de un apóstol era susceptible de ser corregido porque podía equivocarse, porque no tenía la misma autoridad apostólica. Mientras que él como apóstol no puede decir ni puede aceptar que lo acusen de que su predicación no es pura, de que él de pronto aprendió el evangelio de algún otro apóstol que sí vivió con el Señor Jesucristo y que él simplemente lo que hizo fue adaptarlo a su forma de vida o a sus creencias. No, él dice, este evangelio es 100% revelado por el Señor Jesucristo. Es un evangelio puro, es un evangelio sin mezcla. Y es supremamente importante que nosotros reflexionemos en esto, en la pureza doctrinal del evangelio del apóstol Pablo, en lo importante que es para nosotros, para la pureza de nuestra fe, para el bien de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para nuestro crecimiento espiritual, que nosotros estudiemos directamente a Pablo, que nosotros depuremos nuestra fe de todas aquellas cosas que nos han inculcado,
que nosotros apreciemos los escritos de Pablo, porque Dios determinó que él escribiera todo lo que escribió, y en todo lo que escribió hay un detalle perfectamente completo de todo lo que un creyente tiene que saber, y aún más. No nos alcanzaría la vida entera, por muchos años que vivamos en el Evangelio, no nos alcanzaría la vida entera para poder abarcar o terminar de estudiar la doctrina del apóstol Pablo. Desde sus primeras cartas, desde las frases que Lucas registró de él en el libro de los Hechos. Luego viene Romanos, luego viene Gálatas, luego viene Primera y Segunda de Corintios, luego viene Efesios, luego viene Colosenses, luego viene Filipenses. Hermanos, sopese todo lo que estamos diciendo ahí hasta llegar a la última carta del apóstol Pablo, Primera y Segunda de Timoteo. Toda esa riqueza doctrinal de un hombre que estuvo cara a cara con Jesús, que escribía por revelación directa de Jesús. Y nosotros en nuestra vida perdiendo el tiempo leyéndonos libritos de segunda mano, leyéndonos libritos de intérpretes, leyéndonos libritos de comentaristas. Y no estoy diciendo que sea malo esto. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos la esencia en las escrituras, pero a veces nosotros no buscamos lo puro, no buscamos lo genuino, no buscamos aquello que no tenga mezcla, sino que nos encanta escuchar a hombres, nos encanta escuchar comentarios, nos encanta estudiar cosas, pero esa disposición a abrir las escrituras y a comenzar un estudio de un libro, de una carta del apóstol Pablo, sin mirar a nadie más, solamente al apóstol Pablo, tratando de entenderlo por la guía del Espíritu Santo y por una interpretación correcta de las escrituras. Rara vez nos dedicamos a eso. ¿Cuánto necesitamos abrir las cartas del apóstol Pablo? Son los fundamentos de la fe cristiana. Sobre esos fundamentos es que se levanta la iglesia. Yo soy iglesia en la medida en que estoy edificada en la doctrina del apóstol Pablo, porque él es el enviado, él es el apóstol que tiene la revelación del Señor Jesucristo. Ojalá que siempre pensemos en esto que estamos diciendo. Ahora él dice, fue Cristo el que me reveló este evangelio. ¿Qué testimonio tengo de que esto es así? ¿Qué cosas confirman de que el evangelio que yo le prediqué a las iglesias de Galacia no me lo enseñó ningún hombre, por ilustre que fuese el hombre? No me lo enseñó ningún hombre, sino que me lo enseñó directamente el Señor Jesucristo. Y él pone como principal evidencia de que el evangelio se lo reveló Cristo directamente, su pasado, su pasado. En el versículo 13 al versículo 15, él dice, recuerden lo que yo era, recuerden lo que yo era. Vamos a leer versículo 13 al 15. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ok, hasta ahí. Él está diciendo que es completamente imposible que un hombre lo hubiese adoctrinado. Es completamente imposible, dadas las características de sus convicciones, dadas las características de su legalismo recalcitrante, dadas las características del entenebrecimiento mental en el que estaba el apóstol Pablo. Es totalmente imposible que un hombre con el carácter, con la obstinación, con el celo enfermizo, legalista y recalcitrante que él llevaba por dentro como judío fariseo, era imposible que él se sentase al lado de una persona para recibir enseñanza. Hay personas
que pueden llegar a ese estado. Es decir, el apóstol Pablo había llegado a un estado mental donde era completamente imposible que un hombre pudiese hacerle entender que estaba equivocado. Él mismo, en el capítulo 26 de Hechos, les coloqué esta cita aquí al ladito, Hechos 26 del 9 a 11, cuando ya está convertido, cuando ya es un ministro del Evangelio, él recuerda lo que él era, él recuerda lo que él sentía y recuerda con vergüenza lo que él hacía con los cristianos. Hechos 26 del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire cómo dice, yo ciertamente pensaba que era mi deber, O sea, a una persona tú la puedes convencer de que está haciendo algo malo si hay un mandamiento que dice que eso está mal. Yo puedo convencer a un ladrón de que robar está malo y de hecho el ladrón sabe que robar está malo. Y lo puedo convencer de que esa vida está mal. De pronto no lo voy a poder convencer de que cambie de vida, pero él sí me va a reconocer que está mal. Pero convencer a un hombre que está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que los demás son los que están mal. Convencer a un hombre que dice que está enojado de una manera que hizo sufrir a las personas. Lucas decía que él respiraba amenazas, o sea, que era un estado continuo de enojo contra los cristianos, que él tenía un propósito en su vida, algo que ardía en su corazón con celo y compasión, era destruir el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo era una amenaza para lo que él amaba más en su vida. ¿Y qué era lo que él más amaba en su vida? El judaísmo. El judaísmo. Eso era lo que más amaba en su vida. Esa era la base y el fundamento de su orgullo. La dignidad del apóstol Pablo, su autoestima como hombre estaba fundamentada en que él era un judío fariseo irreprensible en cuanto a la ley, que se había circuncidado al 8º día, que era de la tribu Benjamín. Ese era su orgullo, esa era la razón de su existencia. Él respiraba una pasión profunda para defender eso. Es muy difícil convencer a una persona así de que está equivocada. Y sabemos que el apóstol Pablo estuvo presente cuando Esteban predicó el mensaje que predicó con total claridad, con total autoridad, que estuvo presente cuando Esteban al morir oraba, Señor, no le tengas en cuenta en este pecado, que él consentía en su muerte, dice la Escritura, o sea, se deleitaba en que lo apedrearan. Y después de ver ese crimen sangriento, después de ver a un hombre morir lapidado, orando, predicando el evangelio, y murió ahí lapidado, ensangrentado, lo recogieron, lo arrastraron, se lo llevaron. Él vio todo eso y al año él estaba pidiéndole permiso a los principales de la sinagoga, a los principales del Sanedrín, para que le dieran cartas para ir a Damasco y arrastrar a todas las personas que estuviesen predicando el evangelio. Y no le importaba si eran hombres, no le importaba si eran mujeres, era un hombre implacable. ¿Cómo podía un ser humano siquiera acercarse a él para predicarle a Cristo? Nadie se le iba a acercar a alguien así. Ahora, el segundo argumento que él dice que el evangelio se lo predicó el mismo Cristo en persona, es que él dice que como judío, versículo 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué quiere decir eso?
más celoso de las tradiciones de mis padres. Usted sabe lo que significa las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de mis padres no eran el libro de la Torá de Moisés como tal. Las tradiciones de mis padres eran las interpretaciones que los rabinos hacían acerca de la ley mosaica. O sea, era lo que nosotros podemos llamar ahora los comentarios. Él estaba aferrado a esas tradiciones, tradiciones que no son en su mayoría como los comentarios que conocemos, porque yo conozco muy buenos comentaristas que defienden la pureza de los escritos bíblicos y que no lo tuercen para nada, sino que lo aclaran y lo afirman. No, estas tradiciones de los padres eran una cantidad de reglamentaciones, una cantidad de ordenanzas que los fariseos habían adicionado a lo que Moisés decía. De tal manera que cuando Cristo vino aquí a la tierra, los fariseos le decían al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y eso no estaba en ninguna parte. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? Entonces Jesús le decía, más bien ustedes, ¿por qué invalidan los mandamientos? Enseñando que yo puedo decir que la ofrenda que le tengo que dar a mis padres, el deber de socorrer a mis padres, yo puedo decir que es corbán y llevar mi deber de socorrer a mis padres, llevarlo al templo y quedar así exenta de mi obligación con mis padres. Eso era una herejía que habían enseñado ¿quiénes? Los fariseos. ¿Estaba dónde? Estaba en los escritos que supuestamente interpretaban la ley. Esos escritos habían agrandado tanto, tanto, tanto el sistema de los rituales y de todo lo que se tenía que practicar. Por eso cuando Jesús comienza a predicar el Sermón del Monte, él comienza a derribar toda esta falsa justicia que tiene que ver con tocar, hacer, decir, agregar, que fue inventada por los fariseos como una supuesta interpretación de la ley mosaica. Entonces el Señor Jesucristo comienza el Sermón del Monte, que es lo que nosotros debemos enseñar cuando hacemos el discipulado. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo comienza diciendo, si vuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Y termina diciendo, oíste que fue dicho, y se refiere a qué, a la ley oral. Esa ley oral era las tradiciones de los padres, eran las tradiciones que enseñaban a los hombres a no hacer o a hacer cosas que no estaban realmente reglamentadas en la ley de Moisés y que ponían cargas en las personas y fueron los que crearon ese legalismo recalcitrante. El apóstol Pablo dice, en todas esas cosas, es decir, en quién cumple más ordenanzas, en quién se ciñe más a todas esas reglamentaciones rigurosas de la ley oral, o sea, de las tradiciones de los padres, ni siquiera de Moisés. En el cumplimiento de todas esas cosas, yo le llevaba ventaja a todo el mundo. O sea que él está diciendo, yo no soy un judío liberal, nunca fui un judío liberal, nunca fue un judío que pasaba por alto las ordenanzas de la tradición oral, del Talmud, de la Misná, de todos esos libros o todas esas cosas que se escribieron después y que tenían que ver con lo que los rabinos enseñaban oralmente, pero no se relacionaban con nada. Cada vez se alejaron más y más de lo que realmente Moisés había escrito en su palabra. Se olvidaron de la ley, del espíritu de la ley, se volvieron religiosos. La justicia tenía que ver con lo externo. Si daban una limosna, tenían que tocar trompeta para que todo el mundo supiera que daban una limosna. Tenían en su vestido una cantidad de filacterias colgantes que tenían que ver con las muestras de su santidad y de su justicia legalista, de fuerza humana, de obras humanas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si alguien cumplía todas esas cosas, si alguien se esforzaba por cumplir todas esas cosas, ese era yo. O sea, yo era el más legalista de los hombres. Yo era el más legalista de los judíos. Yo aventajaba a los demás. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo de su pasado. Entonces está diciendo, no es posible que nadie me hubiese enseñado el evangelio. Primero que todo, ningún cristiano se le iba a acercar porque él asolaba la iglesia. Él era el terror de la iglesia.
Todos los cristianos, sin excepción alguna, huían del apóstol Pablo porque un encuentro con Pablo significaba cárcel o muerte. Así que era imposible que alguien se le acercara. Y por otro lado, una mentalidad tan obtusa y recalcitrante, tan llena de odio, tan llena de rabia, tan llena de fanatismo religioso como la del apóstol Pablo, jamás iba a poder recibir ningún tipo de enseñanza en la que implicara reconocer que él estaba equivocado en todo lo que él creía. Pero ahora dice el apóstol Pablo algo bien tremendo. En el versículo 15 habla de su conversión y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esta es la conversión del apóstol Pablo, una de las conversiones más asombrosas y más gloriosas. Pareciera como si Dios nos quisiera mostrar a nosotros el poder de su gracia para transformar a una persona. Al él transformar al apóstol Pablo, el hombre más difícil de cambiar, el hombre más difícil de transformar, nos está mostrando el poder de la gracia, nos está mostrando el poder de Cristo, nos está mostrando el poder del Evangelio. Y creo que eso nos debe traer muchísimo consuelo con respecto a los que pensamos que tenemos un familiar, un papá, un abuelo o un tío que jamás se va a convertir al cristianismo porque es imposible que lo haga, porque es una persona supremamente obstinada, terca y testaruda. El apóstol Pablo se convirtió, no porque hubo una persona competente para debatir con él, no porque hubo una persona más sabia y más astuta que él, sino porque Dios lo había predestinado desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Dice el Dios que me apartó desde el vientre. El apóstol Pablo había nacido para eso. Y eso es lo que implica la conversión. Cuando usted se convierte a Cristo de verdad, usted entiende en un instante, en un momento de su vida, que para eso usted nació. Cuando usted encuentra el camino de Dios, cuando usted se encuentra cara a cara con Dios, hay un cierre en su vida. ¿A qué me refiero yo con un cierre? Eso es un término psicológico, no me hagan caso. Un cierre significa un estado de estar completo, un estado de plenitud del alma, donde no importa cuántos problemas hay alrededor tuyo, empiezas a sentir que eres una persona plena y dichosa, porque aquello para lo cual fuiste creado se ha cumplido en tu vida. Eso sucedió cuando yo me convertí. Eso sucedió cuando yo me convertí. Y yo espero y creo que cuando cada uno de ustedes se convirtieron, se llegó a ese punto. Y el apóstol Pablo dice, apartado desde el vientre. Está aludiendo a una doctrina, la doctrina de la elección. Muchos ministros, siervos de Dios en el Antiguo Testamento dijeron estas cosas. Jeremías dijo que él había sido apartado desde el vientre de su madre. Muchos profetas dijeron desde el vientre de su madre, pero es que eso no es una revelación que llega de que Dios habló y dijo desde el vientre de tu madre. No. De hecho, hay un salmo que dice así, y cuando leemos ese salmo sentimos que esa palabra hace rema en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entendemos que la razón de nuestra vida es llegar al conocimiento de Dios, que se cumplió el propósito más grande de la existencia de un ser humano. Cuando Dios llega a nuestras vidas, estamos completamente realizados. El apóstol Pablo dice que él fue apartado desde el vientre, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, desde antes de que yo pudiera decidir, desde antes de que yo pudiera tomar una decisión, desde antes que yo pudiera juzgar que algo es correcto o incorrecto. Dios, por un acto soberano, soberano de su gracia. ¿Qué significa un acto soberano de su gracia? Que a Dios le plació, le gustó, le dio la gana, quiso en su corazón, se deleitó en hacer algo que él quería hacer. Y en este caso tiene que ver con el apóstol Pablo. Desde el vientre de su madre, el apóstol Pablo había sido apartado por Dios para ser apóstol del Señor Jesucristo. Solo que esta revelación no le vino cuando estaba en el vientre de su madre. Esta revelación le vino en el momento en que Cristo quiso aparecer delante de él cuando él iba camino a Damasco.
pura gracia divina. No estaba de rodillas orando, no estaba preguntándole a Dios algo acerca de su futuro, no, estaba obstinado en hacer aquello que le apasionaba hacer, destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Su camino era absolutamente contrario al camino de Dios. Sus caminos no tenían nada que ver con los propósitos de Dios. Si había un momento histórico en que el apóstol Pablo estaba completamente perdido, completamente entenebrecido, completamente engañado, completamente equivocado, si hubo un momento así, fue el momento en que el Señor Jesucristo se le apareció en el camino de Damasco y lo llamó. Pero la elección de Dios es antes al llamado. Creo que lo dije aquí, Dios nos llama en la historia, pero nos escoge en la eternidad. Y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre y me llamó por su gracia, por pura gracia. Y cuánto más es evidente esta gracia que en la persona del apóstol Pablo. No hay mérito alguno. Jesucristo debe aparecerse en el camino para matarlo realmente, para matarlo por la multitud de cristianos que él ha matado. Ese debe ser lo que él reciba en camino a Damasco. No debe recibir gracia, debe recibir justicia. Ha hecho lo malo. Pero lo que recibe es gracia, gracia pura y absoluta. Algo que no merece en lo más mínimo un llamamiento por gracia. Hermanos, el llamado es por gracia. Un apóstol no es apóstol por causa de que tiene 20 años de ser un buen pastor. Un apóstol no es apóstol por causa de que ya fundó varias iglesias, porque entonces el apostolado sería un premio y no un llamado por gracia. El apostolado y la salvación, todo es por gracia. Es por gracia el llamado, es por gracia el ministerio, es por gracia los dones, es por gracia todo. No hay nada que nosotros merezcamos. Y en el caso del apóstol Pablo, no merecía absolutamente nada. Si se trata de lo que merecía, repito, merecía que Cristo lo hubiese matado. Pero en vez de matarlo, lo que hizo fue llamarlo, manifestarle su gloria, manifestarle su grandeza y manifestarle su poder. Dice, me llamó por su gracia. Ahora, ¿cómo nos llama Dios? Dice, me llamó por su gracia y me llamó por su gracia, le plació ¿qué? Revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí. La salvación no consiste en un cúmulo de doctrinas que aprendemos acerca de la Biblia. No consiste en un cúmulo de doctrinas que nos enseña un hombre. La salvación consiste en que en un momento dado nosotros tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Revelar a Jesucristo en mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hubo un momento en el tiempo, hubo un momento en su historia, y fue el momento más oscuro de su vida, el momento en que estaba haciendo la barbaridad más grande. Fue en ese momento, camino a Damasco, a destruir la iglesia del Señor Jesucristo, como si esa iglesia pudiese ser destruida en su ignorancia. Pero fue ese el momento más oscuro en que Dios escogió llamarlo por su gracia y revelarle a su Hijo Jesucristo. En ese momento de suprema oscuridad mental, espiritual, emocional, en ese momento de suprema oscuridad donde el apóstol Pablo está completamente enceguecido por su odio recalcitrante hacia los cristianos, en ese momento es que el resplandor de la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo se le manifiesta en el camino a Damasco. Y en un instante y en un segundo, Él sabe algo que nosotros tenemos que saber, y es algo que es la esencia de nuestro Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Jesús le dice al apóstol Pablo, el apóstol Pablo ve un resplandor, cae derribado en tierra y escucha la voz del Señor
Pablo le dice, ¿quién eres? Es todo lo que Pablo necesita saber. Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú percibes, a quien tú persigues. Esa respuesta le llegó a Pablo, esa sola frase, yo soy Jesús el que tú persigues. Esa sola frase hizo que el evangelio que él había escuchado de todos los creyentes que había perseguido, asesinado y apresado, evangelio que él rechazaba como una blasfemia que tenía que ser silenciada. Ese evangelio que ya él conocía porque escuchó la predicación de Esteban, porque escuchó la predicación de los que llevó preso, porque conocía perfectamente lo que los cristianos predicaban. Ese evangelio que él había clasificado en su cerebro como la blasfemia más grande, en un instante, en un segundo, por la persona del Señor Jesús que está de frente de él, se convierte todo en la verdad que él ha tratado de negar toda su vida. Una verdad que hace que él sea quebrantado hasta lo sumo, una verdad que hace que todo su sistema religioso y de creencias quede hecho añicos, queda convertido en polvo, y lo único que responde Pablo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se convierte en un súbdito de Cristo. Esa es una conversión, inmediatamente, una conversión que es, una conversión es que la luz de Dios nos ilumine a través de su palabra, a través de la predicación, puede ser a través de otra persona, puede ser a través de los que nos predican, sí, pero esa luz tiene que quitarnos el velo de la religión, o sea, de todas nuestras falsas creencias, y mostrarnos quién es el Señor Jesucristo. Y nos tiene que llevar esa misma revelación, esa misma luz clara, nos tiene que llevar a caer rendidos a los pies de Jesús. Esto es lo que le sucede al apóstol Pablo, pero él tiene enfrente al Cristo de la gloria. No tiene enfrente a un predicador, no tiene enfrente, no, él tiene enfrente al Cristo de la gloria. Inmediatamente a él se le comisiona para ser apóstol. Inmediatamente él recibe una comisión. Dice el versículo 16, le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, para que yo lo predicase entre los gentiles. La revelación no es para que yo me la trague. El evangelio no es para que yo lo escuche y ya. Y la salvación no es para que yo tenga paz y tranquilidad. No. No hay ninguna división entre el llamado y el ministerio, al servicio. Dios a todos los que llama, los comisiona para servir, a todos. Todos estamos llamados al servicio. No todos estamos llamados a los ministerios de pastores, evangelistas, profetas. No, pero todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a predicar. Todos estamos llamados. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. El que nos llamó, nos llama, no solamente para limpiarnos, perdonarnos, salvarnos, santificarnos, colocarnos en el pueblo de Dios, sino que nos llama para que seamos testigos de Él, testificar de Él, predicar su palabra, predicar su evangelio. Y no podemos estar desligados de ese deber. Es nuestro deber. Entonces, Él recibe la revelación del Señor Jesucristo en persona, y en persona el Señor Jesucristo le dice lo que tiene que hacer. Tiene que predicar el evangelio. Tiene que predicar el evangelio. Cuando él tiene esa experiencia, cuando el apóstol Pablo tiene esa experiencia, repito, su sistema de creencias y su sistema de valores, lo que él atesora, lo que él considera importante, todo lo que fue su orgullo, su dignidad
y su razón de existir cae al piso. Por eso es que él está tirado en el piso diciendo qué quieres que haga. Ya nada de lo que él quería hacer tiene sentido. Perdió todo ahí. El apóstol Pablo murió allí. Murió todas las mentiras que él creía. Murió el judaísmo que él abrazaba. Murió su orgullo. Murió su soberbia. Murió la seguridad que tenía en sí mismo. Murió todos los propósitos que él tenía y todos los planes que él tenía. Toda su vida fue hecha añicos en ese momento. Y ahora él no es nada ni es nadie. Lo que él es o va a hacer depende de lo que Jesús le diga y de lo que Jesús le muestre. Esta experiencia está más clara en la carta a los filipenses. Él escribe en el capítulo 3 de Filipenses lo que significó para él y lo que significa para él continuamente estar conociendo cada vez más al Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 3 y leemos el versículo 4 y 8. Del 4 al 8. Sí, 4 al 8, sí, perdón. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ok, esto es lo que es una conversión. La escala de valores se fragmenta. No digamos que se fragmenta, se pulveriza, desaparece su escala de valores. Él está enumerando las cosas de las cuales estaba orgulloso. La frase del versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué significa confianza en la carne? Es que mi seguridad personal esté puesta en mis logros y en mis méritos. Y dice, si se trata de méritos, y si se trata de logros, y si se trata de cosas de las cuales en nuestra carne debemos estar orgullosos, yo tengo todas esas cosas. Y comienza a enumerar aquellas cosas que eran motivo de orgullo para el apóstol Pablo. Y dice, circuncidado al 8º día. De primero está la circuncisión. Y la circuncisión era motivo de orgullo para el apóstol Pablo porque era el rito a través del cual alguien ingresaba al pueblo judío y se consideraba que era un descendiente de Abraham, según el judaísmo. Dice, del linaje de Israel, o sea, soy un israelita puro, puro, o sea, biológicamente soy descendiente del linaje de Israel. Pertenezco a la tribu de Benjamín. La tribu de Judá y Benjamín son las dos tribus del sur que no se contaminaron con los ídolos como las 10 tribus del norte. Así que él estaba orgulloso de pertenecer a la tribu de Benjamín. Si hubiera pertenecido a otra de las tribus, hubiera pertenecido a las tribus que se apartaron del judaísmo y que erigieron un animal y lo adoraron, un becerro allá en Samaria. Entonces él dice, de la tribu de Benjamín, yo no soy de cualquier tribu, soy de la tribu de Benjamín que permaneció junto con la tribu de Judá, supuestamente guardando los mandamientos de Dios. Dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, soy 100% hebreo. En cuanto a la ley, soy fariseo. Se suponía que de todas las sectas que habían, celotes, saduceos, fariseos, y no recuerdo, habían dos más. De todas esas sectas, los más celosos de la ley de Moisés eran los fariseos. Así que era de la mejor secta, era la secta más respetada por los ciudadanos judíos, porque las otras sectas eran un poco liberales. Dice, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
Era un orgullo ser perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora dice, todas esas cosas que las consideraba ganancia, es decir, que tenían algún valor, un mérito, que eran importantes para mí, todas esas cosas, las estimo como una pérdida. La palabra pérdida significa basura. Aquí hay un juego de palabras. La palabra pérdida significa desecho. Pérdida es lo que sobra, es decir, como cuando pelas un plátano, la cáscara, la concha o un pedazo que está dañado, es pérdida. O sea, eso se perdió de ese plátano y eso va para la basura. Ok. Y luego en el versículo 8 dice, y quiero volverlo a leer porque es supremamente importante, es el corazón del apóstol Pablo desnudándose delante de nosotros y diciendo lo que él piensa acerca del judaísmo que tanto amó y del cual tan orgulloso estuvo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y no del conocimiento biográfico de Cristo Jesús. Él no está hablando de eso. La palabra conocimiento ahí tiene que ver con la experiencia de conocer a una persona, de tener intimidad con esa persona. Y dice, todo aquello que enumeré desde la circuncisión para abajo, todo lo considero una basura cuando lo comparo con la experiencia que tuve de haber conocido personalmente al Señor Jesucristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué perdió? Pues perdió su posición importante como judío ortodoxo. Perdió todo el respeto que le merecía todo el Sanedrín y todos los fariseos. Perdió la capacidad de pavonearse y de caminar por toda Jerusalén, jactándose de todos sus logros y de toda su religiosidad. Lo perdió todo. Todo lo que él tenía de valor lo perdió, pero lo perdió con gozo, lo perdió con alegría. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra que fue traducida por basura, creo que la mayoría de ustedes saben, es copros, el griego copros, que significa realmente estiércol. Copros, de donde viene el examen del coprológico, ¿cierto? Entonces, dice que todo, y esta es una de las argumentaciones más contundentes del apóstol Pablo en contra del legalismo, en contra del judaísmo, en contra de los judaizantes, en contra de todas esas arandelas que le están poniendo al evangelio. Él está diciendo desde la circuncisión para arriba y todos los cumplimientos litúrgicos del judaísmo son para mí estiércol cuando los comparo con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. La salvación no es la adhesión a un sistema religioso. La salvación es un conocimiento personal del Señor Jesucristo. ¿Cómo son los medios a través del cual conocemos a Cristo? Pues no es como el apóstol Pablo lo conoció. Esa es su autoridad como apóstol. Él lo conoció así, pero si él lo conoció así y lo conoce así y fue comisionado para ser el apóstol, nosotros no podemos poner en duda por ningún instante que nosotros a través del apóstol Pablo y a través de sus escritos podemos llegar al mismo conocimiento del Señor Jesucristo, aunque no veamos la luz en el camino, ni caigamos del caballo en la calle de Damasco, nosotros podemos llegar a tener un encuentro tan profundo y tan claro con el Señor Jesucristo a través de aquel que fue comisionado por el mismo Cristo para dárnoslo a conocer a nosotros. Y dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y quiero que vayamos al versículo 9 también, porque el versículo 9 es relevante para lo que el apóstol Pablo está debatiendo aquí. La salvación es solamente por gracia y se recibe solamente por fe. Y no necesita ni la circuncisión, ni los lavados de manos, ni el abstenerse de ningún alimento, ni cumplir ninguna ordenanza veterotestamentaria, porque la salvación es por gracia, mediante la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Se trata de lo que Jesús hizo y no de lo que nosotros hacemos. Y en el versículo 9 dice, y ser hallado en él. ¿Ser hallado en qué? En Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú debes ser hallado en comunión con Cristo.
que tú debes aferrarte a la persona del Señor Jesucristo, como lo escribe en otra parte, arraigados y cimentados en Él. Tú tienes que desarrollar una intimidad, una relación supremamente personal, profunda e íntima con el Señor Jesucristo, que seas hallado en Él, que seas hallado aferrado a Él y no a un sistema religioso o a un ministerio de hombres. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál era su propia justicia? Esa que acabo de enumerar, la circuncisión y todas las ordenanzas de sus antepasados y ser judío y ser fariseo y ser de la tribu de Benjamín y hebreo de hebreo. Esa era su justicia que no le sirvió para ser salvo y no le sirve a nadie. Dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, esa que yo tenía, esa que yo abrazaba, esa por la cual mataba a los cristianos. No, esa justicia ahora para mí es estiércol. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. Esta es la experiencia de conversión del apóstol Pablo, una experiencia genuina de conversión. Nos hace libres de las ataduras religiosas, nos hace libres del yo no tomo, yo no pongo, yo no quito, esto es malo, esto contamina, esto me ensucia. Nos hace libres, no para hacer lo que nos dé la gana, sino para vivir para Él, para servirle a Él, para que Él viva en nosotros, para que Él nos guíe a la clase de vida que Él desea y que Él nos transmite a través de su espíritu y a través de su palabra. Esa es la primera prueba de que el evangelio que predica Pablo no se lo enseñó ningún hombre, porque él asolaba a la iglesia, así que ningún cristiano se le acercaba, porque él tenía una mentalidad recalcitrante que era imposible que alguien pudiera hacerle entrar en razón. La tercera es que la conversión de él es tan clara, tan genuina, tan devastadora, que transforma toda su vida y hace que en un instante, que en un segundo, lo que él ha abrazado como un tesoro y de lo cual esté orgulloso, comience a ser considerado en su mente y en su corazón como estiércol. Así que era imposible que el apóstol Pablo predicara las obras. Era imposible que el apóstol Pablo le enseñara a los gentiles que tenían que cumplir X reglamentación judía, porque él ya consideraba que todas esas reglamentaciones que él había tratado de cumplir por años no le habían servido de nada y que eran estiércol comparado con dar a conocer al Señor Jesucristo. Si hay alguien que nos puede mostrar a Cristo, es el apóstol Pablo. Si hay alguien que tiene una cristología pura, limpia, que puede transformar los corazones, ese es el apóstol Pablo. Leamos al apóstol Pablo, valoremos al apóstol Pablo, apreciemos al apóstol Pablo, comprendamos que la autoridad apostólica para nosotros, la iglesia gentil, reside única y exclusivamente en la persona del apóstol Pablo. Ahora viene otra argumentación donde él dice, no es posible que mi evangelio sea de hombre, mi evangelio fue recibido directamente de la persona de Cristo. Tercera argumentación, lo que hice después. Entonces él lo que hace es mostrar su vida, su pasado, su conversión y su vida después de su conversión, como una evidencia de que fue Cristo el que lo llamó y de que fue directamente de Cristo que recibió el evangelio. ¿Qué hizo después el apóstol Pablo? Vamos al versículo 16 al 24, Luz Dari, capítulo 1, 16 al 24. Y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea,
que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ok. Nosotros conocemos del apóstol Pablo lo que él nos cuenta. Una experiencia impactante en su camino que lo transformó y que derribó todo su sistema de creencias en un segundo. Ahora, cuando una persona se convierte a Cristo, necesita de la iglesia para que la iglesia lo disipule, para que la iglesia lo instruya, para que la iglesia lo enseñe, para que la iglesia lo lleve de la mano y le muestre cuáles son los fundamentos de su fe, en qué tiene que creer y en qué tiene que dejar de creer, qué tiene que abrazar y qué tiene que rechazar. O sea, el discipulado comienza, pero con un apóstol no es así, porque el apóstol recibe su formación directamente del Señor Jesucristo, directamente del Señor Jesucristo. Y se muestra claramente aquí que el apóstol Pablo dice que después de su conversión, él no fue a buscar ningún apóstol. Él no fue a buscar a nadie que le aclarara lo que le había sucedido. Cuando nos convertimos sabíamos que algo sucedió, pero muchas veces no sabemos explicar lo que sucedió. Y necesitamos el discipulado, y necesitamos los pastores, y necesitamos los maestros, y necesitamos el evangelista. Necesitamos de todos los ministerios. El apóstol Pablo no, el apóstol Pedro no, los apóstoles no. ¿Por qué no necesitaron de nada? Porque Jesucristo fue su maestro, porque Jesucristo fue el que los comisionó, porque Jesucristo fue el que los preparó, porque Jesucristo fue el que los enseñó. Y eso es lo que está defendiendo ahí él. Yo no salí corriendo a buscar a Pedro. Él conocía a Pedro. Él conocía toda la cúpula de la iglesia cristiana. Él sabía dónde encontrarlos. Él estaba especializado en buscarlos y encontrarlos porque él era el líder de la persecución judía de la iglesia cristiana. Así que él sabía dónde encontrarlos. Dice que entraba a las casas, sabía dónde vivía, los agarraba y los arrastraba a la cárcel. Si hubiese habido algo en su experiencia con Jesús incompleto, algo que él no entendía, una duda acerca de por qué Jesús se le había aparecido en el camino, entonces el apóstol Pablo hubiese ido a ellos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo no fui a ninguno de ellos. Yo no fui a ninguno de ellos. Recordemos la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Podemos mirar algunas cosas de Hechos capítulo 9 en la conversión de Pablo, y es lo siguiente, en el versículo en el versículo 6, dice él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entró a la casa de Judas, Dios envió a Ananías. Ananías lo que hizo fue imponerle las manos para que sanaran sus ojos y para que recibiera el Espíritu Santo. Y lo llevó a bautizar. Eso es todo lo que hizo Ananías. Versículo 18. Dice, y al momento, vamos al versículo 17 para recordar lo que Ananías hizo con el apóstol Pablo, que se acaba de convertir y lo llevaron a la casa de Judas, y luego Dios envió a Ananías allá. Ananías llega, versículo 17, y dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y versículo 20 dice, esto es lo importante, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice, enseguida predicaba a Cristo. No hubo un tiempo donde
un discípulo lo preparara o lo capacitara, no. Y aquí en su testimonio nos va a hablar de un tiempo de preparación donde se fue a Arabia y directamente el Señor Jesucristo durante 3 años preparó al apóstol Pablo. Esto es bien importante lo que dice aquí. Dice en el versículo 17, dice, no subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En 15 días no se hace un discípulo. El discípulo fue hecho durante 3 años en Arabia y fue hecho directamente por la persona del Señor Jesucristo. Así como los otros discípulos estuvieron 3 años con el Señor Jesús, hecho hombre en medio de ellos, y fueron discipulados por Jesús. Así también el apóstol Pablo salió, se fue para Arabia, duró 3 años entre Arabia y Damasco, que es más o menos cerca, estuvo todo ese tiempo y en todo ese tiempo fue formado en el Evangelio. Pero desde que se convirtió, siempre predicó el Evangelio que le reveló el Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que tiene como principal protagonista la persona del Señor Jesucristo, el Evangelio que lo único que busca no es hacer prosélitos para traerlos a un ministerio en particular, sino que lo único que busca es que las personas tengan un encuentro con Cristo. Por eso ese Evangelio que nosotros predicamos, debemos asegurarnos de que sea el mismo Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo después. Luego, después, en el capítulo 2, vamos a encontrar que Santiago, Pedro y Juan, que son los 3 apóstoles principales de Jerusalén, reconocen su ministerio. Ojo que es diferente reconocer a confirmar o a nombrar. Reconocen y aceptan que el apóstol Pablo es también un apóstol en la misma autoridad, con el mismo llamado de ellos y que está en el mismo nivel, que no hay una jerarquía donde, pues como nosotros llegamos primero, ¿cierto? Porque eso es muy típico del ser humano, ¿cierto? Inmediatamente la gracia la corremos a un lado. Nosotros somos creyentes y usamos la gracia para todo. O sea, que las enseñanzas sean por gracia, que la salvación sea por gracia, que podamos congregarnos por gracia, o sea, que todo sea por gracia. Pero cuando hay un nombramiento o un cargo en la congregación, entonces decimos, pero ese acaba de llegar, ese acaba de llegar, y a cuenta de que lo escogieron, yo estoy aquí desde hace rato y eso ya no es por gracia. Pero la Biblia enseña otra cosa, hermano. La Biblia enseña que todo en la iglesia del Señor Jesucristo es única y exclusivamente por gracia. Entonces, él dice aquí que los discípulos, los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, reconocieron que él tenía un llamado apostólico. Reconocieron que él era un apóstol y aceptaron su apostolado. Ahora, si no lo hubieran aceptado, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubiera dividido la iglesia. Pero es que todos tenían el mismo espíritu y el evangelio que le fue revelado a Pablo era el mismo que le fue revelado a Pedro. Entonces no había ningún motivo, porque ellos no eran los mismos carnales que ahora se pelean los puestos en nuestras congregaciones, sino que eran siervos del Dios Altísimo, que podían reconocer la autoridad delegada por Dios, podían reconocer en un hombre que había estado con Jesús. Hermanos, si lo podían reconocer los fariseos, dice la Biblia que se asombraban los fariseos, el Sanedrín, el sumo sacerdote se asombraba del denuedo de Pedro y de Pablo y reconocían, ellos andaban con Jesús. ¿Cuánto más los que conocen a Jesús deben reconocer cuando otra persona anda con Jesús? Cuando andamos todos con el mismo Jesús, nos entendemos y nos reconocemos. Pero cuando lo que creemos y lo que seguimos no es a Jesús, sino a un hombre, una visión, un ministerio, una cosa rara, una revelación extraña, entonces no nos entendemos ya, porque tu visión no es mi visión, porque tu sentir no es mi sentir, porque tú hablas cosas raras y crees en cosas raras, una palabra gravitacional, la visión del apóstol, la visión del no sé qué, el rema, el no sé qué. Entonces, no nos entendemos.
porque tú recibes una cosa diferente. Pero si todos nos alimentáramos de la doctrina de Pablo, si todos los pastores, si todos los maestros nos centráramos en simplemente hacer que lo que está escrito por el apóstol Pablo llegue al conocimiento de nosotros, y con esto no quiere decir que no hay que estudiar a Pedro, ni a Santiago, ni a Judas, ni a Hebreos, ni a Apocalipsis, no, lo que quiero decir es que nos sometamos a las Escrituras. Si todos nos sometemos a las Escrituras y si todos sometemos nuestro ministerio y nuestra predicación a lo que ellos escribieron y no a lo que los hombres nos dicen, la iglesia del Señor Jesucristo tuviera la unidad por la cual el Señor Jesucristo lloró y clamó en el capítulo 17 de Juan. Unidad totalmente fragmentada. ¿Por qué? Porque estos falsos apóstoles se han introducido en la iglesia de la misma manera como sucedió en Gálatas, está sucediendo en nuestros días. Entonces, ¿qué sucedió? Capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Qué sucedió cuando él volvió a Jerusalén? ¿Y por qué volvió a Jerusalén? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ok, el apóstol Pablo está diciendo que él subió a Jerusalén, pero no subió a Jerusalén para que le dieran autoridad para predicar. Tampoco subió a Jerusalén para comprobar si podía ser aceptado como apóstol. No subió a Jerusalén para saber si Pedro le daba permiso para predicar. Tampoco subió a Jerusalén para que le aclararan cómo era realmente que tenía que predicarse el evangelio. Dice claramente que subió a Jerusalén según una revelación, versículo 2. Quiere decir que él, en su corazón, en su fuero interno, no sentía ninguna obligación ni necesidad alguna de ir a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Es decir, no había necesidad para él de hacer ese viaje. Su ministerio no dependía de ese viaje, ni su evangelio tenía que requerir de ese viaje. Dice claramente que Dios en una revelación le comunicó que él debería ir a Jerusalén. Y él sube a Jerusalén. Dice, y expuso en privado el evangelio que predico. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Se cree que en este momento, cuando él llega a Jerusalén, es que se hace necesario reunir el concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15 de Hechos. ¿Por qué? Porque está sucediendo lo que ya sabemos. Los judaizantes van detrás de las iglesias gentiles para obligarlas a que se circunciden y cumplan algunos rituales de la ley mosaica. Entonces, comienzan todos los gentiles a convertirse, comienza la iglesia gentil a crecer y la iglesia en Jerusalén comienza a llenarse de celos porque hay algunos creyentes celosos todavía de la ley judía,
celosos todavía de las ordenanzas mosaicas, que tienen rabia, que tienen envidia, que quieren hacerse los importantes, que quieren tirárselas de santurrones, de santurrones, de santurrones. Hay mucha gente que tiene esa capacidad de hacerse el santurrón, de pensar que de pronto que porque usa corbata es más santo que el que no usa corbata, que porque usa falda larga es más santa que la que usa pantalones, que la que no se pone aretes tiene un nivel de santidad más grande que la que sí se los pone. En fin, puedo continuar la lista de una cantidad de cosas que utilizan los legalistas para jactarse de ser más santos que otros, cuando en Cristo Jesús es por su gracia que somos limpiados y que somos santificados. Entonces, él dice que subió a Jerusalén porque Dios le reveló que fueran a Jerusalén, en el versículo 2, y que se reunió en privado con los apóstoles. Ahora, en todo este pasaje, él habla en 3 ocasiones, se refiere al grupo de los apóstoles, se refiere a un grupo que se supone que son los apóstoles, con la frase los de reputación. Lo podemos ver en el versículo 2, quiero que tengan la Biblia abierta en Gálatas 2. En Gálatas 2:2 dice a los que tenían cierta reputación en el Evangelio. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Busquemos la misma frase en el versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, otra vez, la misma frase al final del mismo versículo 6 termina diciendo, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Mire, cuando usted estudia bien profundamente al apóstol Pablo, comienza a conocerlo. Es una dinámica bien emocionante porque la verdad es que él es una persona apasionante. Y el apóstol Pablo es una persona apasionante porque es una persona supremamente apasionada por el Cristo que él predica. Y toda su vida es una aventura y todos sus escritos están llenos de pasión por Jesús. Y creo que esa pasión, aunque aparece plasmada en un escrito, de una u otra manera es una pasión tan real y tan poderosa que se nos contagia cuando nosotros interactuamos con la vida y con el carácter del apóstol Pablo a través de lo que él está escrito. Y comienza uno a conocer un poquito cómo es él. El apóstol Pablo es un hombre de un temperamento colérico, con una fluidez verbal y una capacidad impresionante para escribir, y tiene cierta inclinación al sarcasmo. Él utiliza muchas frases sarcásticas. Les pongo un ejemplo. Cuando él estuvo en la iglesia de Corinto, él escribe que a la iglesia de Corinto entraron falsos maestros y sobre todo maestros de la prosperidad que los despojaron. Y los corintios, siendo unas personas bastante tacañas en cuanto a sostener a los ministros, los corintios se deshicieron en generosidad con los falsos maestros. Y el apóstol Pablo alguna vez les escribió un listado de cosas y diciéndole todo lo que él había hecho por ellos, diciéndole cómo había trabajado con sus propias manos para no serles una carga, diciendo cómo los había tratado con ternura, cómo había servido como un padre, como un hijo, a sus hijos. O sea, él describe todo el amor y todo como él gastó sus pertenencias, gastó todo lo que él tenía en la fundación, edificación de esa iglesia, de la iglesia de Corinto. Y dice, lo único que yo no hice fue exigirles que me mantuvieran. Lo único que yo no hice fue exigirle, como le están exigiendo esos falsos maestros, que me dieran dinero. Y él dice en un tono sarcástico, perdónenme el agravio, porque lo único malo que yo hice es no pedirles dinero como les estaba pidiendo ese otro falso maestro. O sea, él utiliza mucho el sarcasmo. Utiliza el sarcasmo cuando dice, hablo como loco. Es decir, utiliza frases como de sarcasmo, como de burla y coloca esas frases en ese, como que en ese sentido. La palabra aquí, los de reputación, es básicamente un sarcasmo que él utiliza porque al parecer se infiere
que las argumentaciones de los judaizantes para socavar la autoridad de Pablo frente a la iglesia de los Gálatas tenía que ver con que, según ellos, los apóstoles que ejercían en Jerusalén eran hombres de reputación, pero que el apóstol Pablo no tenía reputación. Entonces era como un estribillo que ellos decían: nuestra fe se debe fundamentar en ministros de reputación, como los que hay en la iglesia de Jerusalén, que esos sí son de reputación. Y lo hacían en un tono despectivo, como para decir que el apóstol Pablo no era conocido allá. Y es que realmente no era conocido porque él no fue enviado allá. Entonces va a decir, allá en Jerusalén no saben quién es Pablo, lo único que saben es que él era un fariseo. Pero debemos hacerle caso a los de reputación. Entonces el apóstol Pablo utiliza ese término, los de reputación, para referirse a su encuentro con los judíos de una manera sarcástica, y el sarcasmo no va dirigido a los apóstoles, es decir, ojalá me pueda expresar bien, él no está hablando despectivamente de Pedro, de Santiago y de Juan, sino que está utilizando con sarcasmo los términos que los judaizantes utilizan para disminuir su autoridad, para socavar su autoridad, para menospreciarlo a él. Entonces es como decir, los que ustedes llaman, por así decirlo, de reputación, a mí no me comunicaron nada nuevo. Yo me reuní en privado con los de reputación. ¿Quiénes? Los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, los más importantes del grupo, las columnas. Yo me reuní con ellos y resulta que el evangelio que ellos predicaban era el mismo que predicaba yo. El evangelio que a ellos les revelaron fue el mismo evangelio que Jesucristo me reveló a mí. Ellos no me comunicaron nada nuevo. A mí los de reputación nada me comunicaron. Entonces, la segunda cosa que él dice es que llegó a Tito. ¿Quién es Tito? Tito es un griego incircunciso. Y dice, y me presenté con Tito. Y siendo que Tito es un griego, allá los judíos en Jerusalén nunca mandaron a circuncidar a Tito. O sea, ustedes porque están inventando todas estas cosas. Ustedes de dónde sacan todas estas cosas. Y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Falsos hermanos que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Habían falsos hermanos, habían judaizantes, habían hombres arrogantes, hombres legalistas que estaban expiando todo lo que el apóstol Pablo y Bernabé y hacían, y que se dieron cuenta de que andaban con un griego incircunciso y que con toda seguridad estaban denunciándolo, con toda seguridad estaban haciéndole la guerra. Pero el apóstol Pablo dice, por ningún momento nos sometimos a ellos, por ningún momento. Dice, a los cuales, versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Si el apóstol Pablo hubiese llegado allá y hubiese dejado que los judaizantes, los falsos hermanos, cuestionaran su libertad, si hubiese dejado intimidar por todos ellos, como más adelante nos vamos a dar cuenta que Pedro sí se dejó intimidar, si él hubiese accedido a que Tito, siendo un griego, se circuncidase, el evangelio de la gracia que él predicaba hubiese sido destruido en un segundo. Y cuando él regresaba a las iglesias gentiles, en el momento en que él regresara, ya por él haber circuncidado a Tito, que era un griego, que era un gentil, ya él no hubiera podido volver nunca más a predicar de la gracia, porque él mismo había cedido al juego de los judaizantes.